Hoy es 22 de febrero y estás escuchando Su gracia es suficiente. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Creemos en esta declaración del profeta, por eso nos encontramos todos los días en este espacio de su gracia es suficiente para poder reflexionar en la palabra de Dios. Hoy estaremos iniciando el capítulo 8 del libro de Romanos. Este capítulo está lleno de promesas increíbles, promesas dignas de confianza. Anteriormente revisamos el capítulo 7, donde captura la frustración del ciclo de pecado, la culpa y muerte. Romanos 8 es admirable por su presentación de las promesas de victoria, de libertad, de vida y de esperanza. Empezaremos con el versículo 1 de este gran capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin condena. ¿Qué significa andar conforme a la carne? Antes de iniciar este capítulo, debemos de hablar el mismo idioma. Y para eso tenemos que entender bien qué significa andar conforme a la carne. La palabra carne designa al cuerpo humano lo exterior. También puede representar a los parientes y también a la comunidad. Pero en el término moral es lo opuesto o enfrentado a Dios, centrado en lo material y en lo temporal. La palabra carne es la criatura que se considera autosuficiente y cree que puede salvarse por sí misma. Para Pablo, carne es un poder que actúa en el ser humano, contrario al Espíritu de Dios. Andar en la carne es opuesto totalmente a andar en el Espíritu. Lo carnal no tendrá parte en la eternidad con Dios. Sí tendrá parte el cuerpo, que será transformado en incorruptible e inmortal. ¿Qué implica entonces andar en el Espíritu? Es caminar con Dios. Así como Enoc lo hizo, es seguir o ser guiados por el Espíritu, quien nos lleva a toda verdad, nos enseña todas las cosas y glorifica y revela a Cristo y nos conduce en todo el proceso de la salvación. El Espíritu nos convence de pecado, habilitándonos a creer en Jesús. El Espíritu nos convence de justicia, capacitándonos a vivir la vida cristiana. El Espíritu nos convence de juicio, dándonos la certeza y la salvación y una oportunidad para producir una vida nueva de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Oportunidad de producir una vida nueva
con el fruto del Espíritu. Además, graba la ley de Dios en nuestro corazón y nos da la seguridad de ser llamados hijos de Dios, dependientes, obedientes, fieles y misioneros. La carne y el espíritu definitivamente son dos naturalezas que luchan entre sí por dominar y dirigir nuestra vida. Y podemos poner un ejemplo, por ejemplo, una embarcación con dos motores que empujan en sentido opuesto. El motor que alimentemos más es el que dará el rumbo. Precisamente es lo mismo que debemos de hacer con nuestra naturaleza, con las dos naturalezas que tenemos, la naturaleza espiritual y la naturaleza pecaminosa. Cuando alimentemos más uno de ellos, ese va a ser el que va a dominar. Nacemos con la enfermedad hereditaria del pecado, con inclinación hacia lo malo. La lucha es permanente y la victoria ha de serlo también. Tenemos que dar el alimento y el combustible apropiado y diario para hacer morir lo carnal y mantener siempre vivo lo espiritual. Y quiero recalcar una vez más que debemos de alimentar y dar combustible apropiado, no solo hoy, sino que debe ser diario, tiene que ser todos los días, para poder entonces hacer morir lo carnal y mantener siempre vivo lo espiritual, sabiendo que lo carnal es lo que es opuesto, lo que es enfrentado a Dios. Alimentemos nuestro espíritu en lugar de nuestra carne. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo hacer para poder alimentar nuestro espíritu y no nuestra naturaleza pecaminosa, que es la carne? El pastor Mark Finley destaca 3 consejos prácticos para hacer más profunda y relevante la vida devocional. 1. Leer con oración, conversando interactivamente con Dios. 2. Leer y meditar en las últimas escenas de la vida de Cristo, tanto en la Biblia como también en el espíritu de profecía. Y el último consejo que nos da el pastor es tener un momento para compartir la devoción personal con otra persona, con una aplicación a la vida diaria. El Evangelio nos ofrece la seguridad de que Cristo no vino a condenar a los pecadores, sino que Cristo vino a condenar el pecado. Este es el amor de Dios, ese amor inclaudicable, ese amor incomparable, ese amor de Dios para con nosotros, para ti y para mí. Lo que debemos de hacer es aceptar este amor de Dios. Él nos dice que yo te amo con un amor eterno. Él nos dice en este día que tú eres de gran estima para Él.
yo soy de gran estima para mi Dios. Él nos dice que somos como la niña de sus ojos. Él vino para salvarte a ti y para salvarme a mí. No vino a condenar al pecador. Cristo ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Por eso, precisamente por eso, es que debemos de darle gracias por ese amor inmenso y pedirle, Señor, que nos bendiga para que nosotros podamos ser recíprocas, amándote y haciendo tu voluntad.